instalar el Teams. Entonces me tocó hacer ahí la instalación en bombas. Permítanme, yo abro por aquí todo. Esperen que me pase a Windows 11. A ver, esto es Universidad Nacional, base de datos. Mm, 21. A ver, y acá. Ayer instalé todo, el SQL, todas las IDEs, todo el cuento, pero me olvidó el Teams. Bueno, un segundito por acá y conectar SQL Server. Bien, acá, muy bien. Y vamos a darle por aquí, compartir, a compartir y dice así. Ah, listo. ¿Qué más me falta por acá? A ver si está la asistencia. La explicación del taller de hoy. Listo, muy bien. Entonces dice, ya estamos compartiendo, ya me están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Dios los bendiga. Gracias por venir a su clase de bases de datos 1. Recuerden que comenzamos a transitar la semana número 11 del calendario académico, correspondientes a los momentos es que estamos comenzando. Estamos transcurriendo la semana número 11 correspondiente a los momentos 21 y 22. Y ya hoy nos ponemos como al día en el contexto del tema. Dice la frase del día, para combatir la frustración hay que encontrar un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, ¿cierto? Aprender a gestionar nuestra atención y a compartir el mundo con los demás, ¿vale? Eh, yo creo que una de las cosas más importantes, el hombre se hizo para vivir colectivo, ¿cierto? Pilas con los que están acabando de entrar, que entran con el micrófono prendido. El hombre está enseñado para vivir en comunidad, para trabajar en comunidad, para subsistir en comunidad, para crear proyectos en comunidad, pues no necesariamente tiene que ser que usted sea el amigo de todo el barrio, pero sí debe tener ciertos núcleos, ¿cierto? Hay que aprender a compartir el mundo con los demás. Y esa esencia de aprender a compartir el mundo con los demás muchas veces nos lleva a que mientras estamos en ese proceso de aprendizaje somos muy intolerantes, ¿cierto? Y hay momentos de frustración muy grandes. Entonces, el imprudente que cruza la calle corriendo, el que se pasa el semáforo, este, la persona que de pronto es irreverente y solamente pensando en él, no piensa en el colectivo, entonces toma decisiones que nos afectan a todos. Es muy complejo porque se frustra uno mucho, mucho y muy seguido. Y eso pasa mucho en los primeros años de juventud, al menos cuando ustedes van empezando a entender esa dinámica del mundo y entender que todo el mundo tiene sus intereses, todo el mundo jala para donde más le conviene, ¿cierto? Todo el mundo rema para donde más le conviene, todo el mundo hace lo que considera que va a ser mejor para él, así afecte a otros. Y tener esa conciencia de subsistir en ese mundo y manejar esa frustración es aprender a gestionar todo ese proceso. Y aprender a ser, en el buen sentido de la palabra, también egoísta, pero, pero sabiendo que usted puede afectar a otros, ¿sí? Y, y, por ejemplo, yo ayer iba en el carro y una señora con dos perritos chiquitos en plena calle, los perritos sin correa ni nada, pues se ha sabido atravesar un perrito, he sabido pegar el frenón, el pelado que venía en la moto atrás casi me pega a mí también, y entonces la señora, no me vaya a pisar el perro. Entonces, bueno, yo paré todo el cuento, pero cuando ya la señora se hizo al lado mío, yo le dije, señora, póngale una cadena. Y la señora se enojó conmigo, ¿cierto? Entonces,
eh, no, pero es que ustedes también tienen que andar despacio. Y yo, no, señora, yo voy por la puta calle. La que tiene que tener en cuenta que aquí estamos todos es usted. Usted es la que está perjudicando a todo el mundo. Vea el trancón que hizo. Entonces me disculpan la palabra, pero a mí me tocó decirle así, ¿cierto? Sin embargo, la señora en ningún momento, o sea, en su mundo, sus animalitos estaban por encima de cualquier situación. Entonces yo pensaba, pues, el lunes se mató un pelado por mi casa, en esa misma loma me toca frenar horriblemente a mí, y yo digo, y todo esto es porque la gente no tiene esa capacidad de pensar que el mundo es para todos. Yo ya estoy en un trabajo de tolerancia a la frustración muy grande desde que tengo 30 años. Sin embargo, es muy complejo. Ahí les dejo ese trompito en la uña. Usted no vive solo en este mundo y es muy complejo a veces entender ese comportamiento de los demás. Vamos a ver hoy, esta es una clase muy light, no es una clase larga, esta es una clase en donde vamos a ver otros elementos del atributo identity que comenzamos a ver el lunes. Vamos a ver el concepto del truncate table, que a diferencia del delete y a diferencia del drop, tiene otras funciones este truncate table, otros tipos de datos. Vamos a ver el concepto del alias y empezamos con algo que me, que me incita a hacerlo rápido por tema de que hoy hay un momento evaluativo. Pues hoy comenzamos un momento evaluativo. Y me gustaría mucho que se lleven este concepto del order by para el desarrollo de esa aplicación. Entonces veamos conceptos como el complemento del identity. Entonces nos dice, recuerden que empezamos a ver el lunes pasado que el identity era una herramienta que nos permitía a nosotros de forma automática empezar a enmascarar algunas columnas o algunos atributos dentro de la tabla que le van a dar un beneficio a cada una de las tuplas que se insertan, ¿cierto? Entonces dijimos el identity de forma automática, si no se especifica, será un elemento que arranca en un valor de 1 y se incrementará en 1 en cada una de las inserciones que se hagan sobre las tuplas. Ahora bien, viene este concepto de eh, configurar o preconfigurar el identity, aunque tiene muchas formas de hacerlo. Entonces dice, el atributo identity permite indicar el valor de inicio de la secuencia y el incremento, y para ello se usa la siguiente sintaxis. Entonces, por ejemplo, yo digo que voy a tener un atributo que se llama código, que va a ser de tipo entero, va a ser identity, va a inicializar, para este ejemplo, va a inicializar en el número 100, y en cada una de las inserciones o en cada una de las incidencias en las tuplas subsiguientes se va a incrementar en 2. Ah, ok, profe, eso quiere decir que el registro siguiente va a ser 102, el siguiente 104 y así sucesivamente. Sí. Muchachos, recuerden darle porfa ingresito a los que les aparezca ahí que ya no estoy en Teams. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta estructura de ejemplo. Hacemos toda la parte del object para la tabla. En este caso vamos a crear una tabla que se llama canciones. Tenemos un código de la canción que al mismo tiempo va a ser el primary key. Mírenlo y considérenlo con elementos que estuvimos viendo el lunes. Miren el primary key que es código. Este va a ser de tipo entero identity, va a inicializar en 100 y se va a incrementar de a 2 en cada una de las inserciones. Luego va a tener un título varchar, un autor varchar, una oración float y ninguno de estos elementos se declaró como no nulo. Eso quiere decir que es nulable cualquiera de ellos a excepción del código, ¿vale? Cuando hacemos la inserción, en este caso, ¿sí? Tenemos el insert into en la tabla canciones. Recuerden que al ser una estructura de tipo identity, no tengo necesidad de formularla dentro de la estructura de la tabla para su ingreso. Y entonces aquí simplemente decimos que título, autor y duración, hay piqué de Shakira 345, la lámpara brasileros 425. Esa inserción me va a producir a mí que el primer registro va a ser 100, qué horrible, y que el segundo registro va a ser 102, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Cuando hacemos el select, entonces vamos a visualizar la posición de los elementos insertados. Profe, ¿qué otros tipos de máscaras se pueden hacer en este identity? El identity maneja elementos de tipo numérico, pero más adelante veremos herramientas en las que yo puedo decir, por decir algo,
si mi tabla se va a llamar canciones, yo quiero que el código lleve un prefijo de CA-001 y se incremente de a 1. Yo lo podría hacer, ¿cierto? Por ahora estamos manejando elementos de complemento numérico. Dice, hay otras sentencias y para conocer el valor de esa sentencia, perdón, para conocer el valor con el cual ha iniciado una variable de tipo identity se utiliza la instrucción ident_seed, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos destapando códigos que nosotros no hemos hecho y lo importante es entender desde dónde arrancan algunas secuencias. Venga, yo miro eh, qué, qué ¿qué otros elementos vamos a trabajar más adelante para saber cómo construyo la tabla? Que es que tengo que construir una tablita. Tan, 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 tan. Y a ver por aquí en order by. Listo. Entonces vamos a hacer una tabla que se llame, hagamos esta. Cojamos esta y cojamos esta y vámonos para el SQL. Vamos a crear una nueva base de datos. ¿Sí? New database. Aquí coloquémosle varios. ¿Cierto? Le decimos que nos cree varios y le vamos a decir que aquí un nuevo query en la base de datos varios y vamos a crear, ay, qué maravilla, este sí, excelente. Y aquí vamos a crear la tabla canciones, identity que arranque en 10, se incremente en 1, título varchar, autor y duración, ¿cierto? Yo le voy a quitar el autor. Ah, no, ahorita para ver. Entonces, vamos a hacer estos válidos. Entonces, aquí vamos a insertar estos. Insertemos, no sé, muchachos. Aquí insertemos otras tres. Sí, entonces coloquemos, no sé. Acá, acá, stop. Entonces aquí, red, hot. Y esta que sea de 445 por decir algo, 425. Coloquemos por acá, eh, no sé, cualquiera. Hola, no sé, de Armando. Y esa canción dura 1 minuto 45 porque nadie lo conoce. Y por aquí coloquemos Me Fui. Y ese Me Fui es pero sin tilde, bueno, no importa. Y digamos que este es de Pedro Infante, que es una ranchera, no sé. Ahí me dicen que nunca ha sacado una ranchera con ese nombre y este dura 5 minutos y 12 segundos. Listo, ahí hicimos esta inserción. Entonces, aquí tenemos estas columnas afectadas y entonces miren lo que nos dice elementos comunes. Por ejemplo, si nosotros, si nosotros entonces utilizamos este ident seed, él nos va a decir sobre la tabla que lo hayamos desarrollado, que en este caso es canciones, ¿sí? En este caso es canciones. Entonces, esperen que me estoy adaptando a todo aquí con este señor. Entonces, él me va a decir, mire, el inicio del identity está en 10, ¿vale? También me dice, si usted, por ejemplo, desea saber el valor del incremento, entonces, vuelvo y le repito, muchas veces usted va a destapar bases de datos en las que usted no va a ver la estructura de la tabla. Entonces, usted tiene que saber y reconocer cuáles son estas indicaciones que le permiten a usted saber estructuras que poseen las estructuras. Entonces, imagínense, aquí le están diciendo, arranca en 10 el identity y se incrementa de a 1. Eso tienen estas funciones del ident seed e ident insr. Listo. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, que cuando nosotros estamos haciendo inserciones con Identity, en algún momento, por alguna situación o por algún error, hicimos una inserción inadecuada o se borró algo que no se debía borrar y después nos toca hacer
ese ingreso manual, entonces debemos tener en cuenta este concepto. Hay valores explícitos en un campo identity y entonces dice, hasta el momento se han apreciado que ese valor en el campo declarado identity se da por automatización, pero dichos valores sí pueden ser objeto de cambios en la construcción, ¿cierto? Me voy a llevar este set, es lo mismo de la modificación, lo que hablamos de los sets y los gets. Aquí vamos a decirle, antes de ejecutar esta, por ejemplo, vamos a ejecutar otra vez estas mismas canciones, ¿cierto? Para que vuelvan y se ingresen. Entonces, ahí hay otras columnas afectadas. Voy a darle un select from canciones. Entonces, debo tener como 10 canciones creadas. En ese orden, yo voy a tener por aquí este, creados de esta manera, ¿cierto? Entonces se creó desde el código 10, se va incrementando de a uno, ahí están repetiditas. Supongamos que yo necesito ingresar algunas de tipo manual. Entonces le vamos a ejecutar el set identity insert, ¿cierto? Acá con este concepto viene lo siguiente, no sé si lo dice la teoría. Lo llevo por acá. Una vez que se encuentra habilitado el on, el atributo identity insert, todas las inserciones de allí en adelante van a exigir la total integridad en el registro de un elemento, ¿sí? Y eso se traduce a esta parte. Entonces, la integridad total de la tabla es esta. Ya no podría ser un insert como este, porque entonces él me va a decir, ojo, venga, resulta que yo ya no estoy automático en la inserción, ¿sí? Y requiero de la totalidad de la estructura y de la totalidad del registro. Entonces aquí yo necesito decirle, ve, tengo un elemento que es código, miren que en las dos primeras inserciones no lo hicimos, tengo un código y aquí voy a poner mis códigos manuales. Entonces aquí voy a poner, voy a decir cualquier cosa 100, ¿sí? Aquí voy a colocar 102, aquí voy a colocar 103 y me cansé. Muy bien, listo. Entonces, profe, y ahora hay tres columnas, tres filas afectadas, perdón. Pero entonces, como esta inserción es manual, el identity no va a funcionar. Y entonces aquí, ¿qué tenemos entonces? Profe, tenemos las inserciones que usted hizo, ¿sí? Tenemos la inserción que usted hizo. Ah, muy bien. Ok, mire, 100, 102 y 103. Listo. Profe, y entonces si queremos continuar con las inserciones automáticas, bueno, entonces usted le dice que usted por favor va a pasar a off, ¿cierto? Es el on y el off. Aquí nuevamente, entonces dándole esta instrucción, le vamos a decir que continúa nuevamente el identity. Si voy a hacer una nueva inserción, ¿cierto? Si voy a hacer una nueva inserción y hago un select, entonces miren este concepto tan importante. Ay, profe, y entonces, ¿cómo fue la vuelta ahí? El identity se ve afectado por esa inserción manual, pero él es capaz de reconocer que de ahí en adelante hubo, o la instrucción original es el incremento, en este caso, de a 1. Listo, profe. O sea que si yo hice 100, 102, 103 y incrementé de a 2, va a seguir 105, 107, pero la base sí la cambia, para que lo tengan muy presente. Listo. Listo, profe. Ojo con ese concepto. Este set de cambio de inserción automática manual se utiliza cuando tenemos pérdida del dato por pérdida de consistencia, por pérdida de integridad del dato, porque se borró algún registro de forma accidental, porque se borró un registro que no se debía borrar y que en algún momento requiere de su reposición. Entonces, el identity no es como tan, no sé si la palabra sea, no es tan castrante, no es tan cerrado, de decir, no, no hay otras inserciones de otro tipo porque yo tengo una estructura. Él permite que se haga incluso la inserción
sobre un elemento que ya está eliminado. Pero ahorita tenemos que ver ese concepto. Listo. Muy bien. Entonces, miren que, y de entender, allí cuando se abre nuevamente la posibilidad de hacer la inserción, se exigirá la total estructura integral de la tabla. Es de tener en cuenta que si en el campo identity se está declarado como clave primaria, no permitirá hacer inserciones de valores repetidos, así se haya habilitado la acción identity insert. Ah, profe, yo lo voy a hacer manual, entonces voy a ingresar otro 10. No se lo va a permitir, ¿cierto? El atributo identity no implica unicidad. ¿Qué quiere decir? Permite repetir, que permita repetición de valores. Es por ello que se debe tener en cuenta que al ingresar un valor que ya puede estar repetido, perdón, es por ello que se debe tener en cuenta al ingresar un valor que ya pueda estar siendo repetido en la tabla. O sea, es de tener cuidado que usted no vaya a hacer o vaya a tratar de hacer esa inserción. Por el contrario, para desactivar la función, ya la mostramos, se tipea set identity, nombre de la tabla canciones en este caso, seguido del atributo of. Y una vez se deshabilita la propiedad del valor declarado identity, retomará la estructura automática que tenía y al último valor ingresado le aplicará la regla de negocio que traía con antelación. Recuerden que veníamos de 10 en 10, seguimos en 100, entonces él toma esa regla de negocio. Muy bien. Otra función Profe, yo tengo una fundamental, pregunta. dígame. Entonces, la función insert, cuando usted lo utiliza, puede que le genere repeticiones en toda la tabla. No, 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 no. Ella no permite una inserción repetida. Miren, aquí, por ejemplo. Eso es esa fue la especificación que hice, de hecho. Supongamos que aquí vamos a hacer inserciones otra vez automáticas y manuales. Miren que aquí ya lo habilité. Voy a ingresar nuevamente, pero aquí me dice, no, 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 venga, venga. Aquí hay lo que es el concepto del constraint, que ya estoy muy cerca de explicarlo, pero el constreñimiento aquí, ¿por qué se da? Porque ya hay una violación a la clave primaria. Y esa violación a la clave primaria es de repetición, ¿sí? Miren que por aquí me está diciendo que hay un duplicado en la clave principal. Así yo lo habilite, él no me va a permitir porque como yo lo definí aquí como clave primaria, él la primera evaluación que hace es esa, precisamente. Entonces se cura en salud de decir, no, pero como el ingreso es manual, no, así el ingreso sea manual, la primera verificación que se hace es sobre ella. Aquí supongamos que le vamos a colocar 1200, 1202 y 1203. Y entonces acá él me dice, ah, no, sí, eso yo lo reconozco. Le doy en off, le digo que me inserte acá, entonces me va a tomar la regla, me va a tomar la regla del 1200 y sobre esa regla empieza nuevamente el proceso de inserción. Entonces miren acá, aquí me fui al 1200, 1202, 1203 y luego hice estas inserciones automáticas, entonces él toma dentro de la regla del negocio el último valor identity eh, que utilizamos. No permite ingresos, él no va a permitir duplicidad. Hay un tema muy interesante que pues me imagino que cuando vean algún concepto de bases de datos avanzado ya en el tema de limpieza de datos, lo tienen que ver obligatoriamente, y es este tema de, venga, no importa que la clave principal no se repita, pero miren la cantidad de información repetida que nosotros tenemos en este momento, en este ejemplo, ¿sí? Estamos ingresando las mismas 5 canciones, no estamos ingresando más. Y estamos hablando de claves primarias diferentes. Hemos ingresado 26 registros y los hemos ingresado, hay mucha repetición en los registros. Obviamente, pues habrá sistemas de depuración y aquí veremos uno o dos pequeñitos, pero también es de entender que a mí no me protege mucho el concepto de la clave principal al momento de la inserción de la información. Y muchas veces la tupla espuria se da es porque no hay una buena regla de negocio y no hay un buen proceso de normalización, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Ah, profe, la clave primaria no se repite, pero tengo el mismo dato 4 o 5 veces.
Y ahí es muy peligrosito el concepto de la integridad del dato y de la veracidad del dato. Porque entonces si mandan un proceso de actualización a un archivo que se llame can't stop, ¿a cuál va a coger? Ah, pues, profe, en su orden cogerá el primero. ¿Y a usted quién le garantiza eso? ¿En qué posición de la ejecución está dentro de la tupla el recorrido de la base de datos para saber cuál le va a actualizar? Entonces, téngalo muy presente. Se ve mucho desde esa lógica backend y desde los sistemas ya de depuración de archivos. Ahorita precisamente estoy construyendo un curso, mm, pero para la parte de analítica, y eso es un capítulo completo, esa parte de depuración y de limpieza de los datos. Para los que ya están tirando algunas cositas en Power BI, los que ya de pronto tienen un concepto más claro de SQL y están haciendo tránsito de información a través de SQL para representación de datos en inteligencia de negocios o en analítica, eh, tendrán claro ya que es el concepto de la limpieza de los datos, la depuración de los datos, la eliminación de las duplas espuria para poder que me dé información mucho más próxima a la realidad. ¿Listo? Muy bien. Profe, entonces, ¿en qué nos ayudaría la inserción automática si nos está generando repetición de datos, aunque no nos genera repetición de clave primaria? No, 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 no. O sea, esto es porque estamos haciendo un ejemplo con los mismos datos, pero en la vida real, uno la inserción automática la utiliza es para elementos como la clave primaria, ¿sí? Enmascarar la clave primaria, pero no tiene objetivo ni sentido el concepto de la inserción repetida. Es por el ejemplo que estoy haciendo por perezoso el profesor, ¿sí? Pero en el argot popular uno genera una generación nueva cuando hay un nuevo registro y dependiendo de lo que yo esté ingresando, ingreso a la regla de negocio dentro del backend para evitar información suministrada repetida, como una doble validación. Yo le voy a generar el código automático, listo. Ingréseme su número de cédula, 71, ta, ta, ta. Ese usuario ya existe en la base de datos. Entonces no hay una inserción como tal. Ah, venga, lo que pasa es que ese usuario tiene otro producto. Ah, entonces por regla backend y por regla de base de datos, tiene que haber alguna regla de negocio dentro de la programación que me permita generar un registro duplicado hasta nombre y cédula, pero el producto de tarjeta débito, tarjeta crédito y cuenta de ahorros serán tres elementos distintos que ya la normalización me va a pedir, porque en una tercera tabla se va a generar un nuevo, un nuevo ID para ese producto, ¿sí? Es viéndolo desde el ejemplo. Aquí es porque el profesor es perezoso y no quiere ingresar muchos datos. ¿Estamos? ¿Sisas o nonas? Sisas, sisas. Listo, pues. Muy bien. Sí, profe. Ok. El truncate table. El truncate table es una función que me permite hacer un vaciado de la tabla, eliminado de los registros de la memoria persistente. Ojo, eliminado de los registros, pero conserva la estructura. Entonces, miren, teníamos, o la diferencia que hay que enmarcar, teníamos el delete, o tenemos el delete, y el delete, ¿qué hace? Me borra los datos de los registros de la tabla, no me borra la tabla, sino los registros, pero me almacena persistentemente la información que había previamente. Vale. Eso quiere decir que si yo tenía 101 Shakira, 102 Juanes, 103 Bad Bunny, borro con delete y cuando vaya a hacer una nueva inserción, aunque me quedó la tabla, arranca en 104. Ah, ok, porque hay una ocupación en un elemento persistente llamado por allá memoria RAM. Resulta que el drop table me borra la tabla con su estructura y su contenido del elemento persistente. ¿Vale? El truncate me permite que quede la tabla su estructura, pero me borra la totalidad de los registros e incluso no me los deja persistentes. La diferencia con el drop table es que esta sentencia borra la tabla, en cambio truncate table hace un vaciado del contenido y no lo deja persistente en memoria. Entonces, es un elemento muy clave porque muchas veces yo necesito que me libere el registro
o que me libere la secuencia en la que va el registro. Entonces dice, cuando una tabla tiene un campo identity, al borrar todos los registros con delete y posteriormente hacer una nueva inserción, esta al cargarse el valor en el campo identity continúa con la secuencia que ya tenía establecida, el mayor valor guardado con anterioridad. Al aplicar truncate table para borrar los registros, al ingresar un nuevo registro, la secuencia del campo identity vuelve a iniciarse en el valor del inicio establecido. Entonces, y no puse el inicita, es que este profesor está muy perezoso. Entonces dice por aquí, dice por acá, truncate table, y vamos a truncar la tabla canciones, ¿cierto? Si yo le doy aquí truncate table y le damos a ejecutar, me dice listo, se completó la serie de comandos de manera exitosa. Si yo le doy aquí select from canciones, él me dice ahí está la estructura de la tabla. Ah, ok. Si a mí me da por hacer nuevamente esta inserción desde el principio, execute, ¿cierto? 5 filas afectadas y le digo que me muestre nuevamente, arranca con la regla de negocio original porque hubo un borrado del sistema de persistencia, ¿sí? No me borró la tabla, pero sí me borró el dato que estaba incluso en el sistema de persistencia. Aquí me permite la recuperación de esas secuencias identity, de esas secuencias que traía la tabla, porque recuerden que el campo identity no solamente tiene que ser la clave primaria. Yo puedo tener campos identity para la generación de algunos elementos claves dentro de, o generación automáticas dentro de. Entonces, el campo identity puede ser un campo de generación de un número consecutivo cada que se haga algo, cada que haya una acción, cada que se dispare un comando, cada que se genere una lectura sensorial, entre otros, entre otros. De hecho, lo acabo de decir, una aplicación muy fuerte es las lecturas sensoriales. Yo les doy un inicio y cada que se da esa lectura automática, el sensor genera un almacenamiento en bases de datos y lo hace a través de la especialización de un identity, por decirlo así, para que lo tengan muy presente. Son herramientas muy bacanas que cuando se hace administración de bases de datos, aprender todos estos truquitos es muy bacán, ¿cierto? Ustedes están muy dados hoy en día al chat GPT, ustedes en chat GPT, pero entender, o sea, usted le dicen, ah, sí, para eso tiene 3 opciones, delete table, truncate table y drop table. Y entonces vaya a chat GPT y explíqueme, pero en el contexto es mucho más fuerte si usted sabe para qué es cada cosa. Aquí hay otros tipos de datos, ¿cierto? Recuerden que comenzamos a ver los tipos de datos de una manera en la que ustedes pueden ir aplicando de forma venga, 12:29. Ah, pero es que hay problemas para el ingreso, ¿qué? Porque así me pasó en estos días con otra materia. ¿Están teniendo problemas para el ingreso de clase o qué? Muchachos, si están, sí, se están ingresando todos. Listo. Esa pregunta por allá de que hace cuánto empezamos. Listo. Entonces, tenemos ciertos tipos de datos de tipo entero, de tipo varchar, pero aquí hacemos un recuento rápido sobre esos datos que necesito que haya una muy buena concentración. El tipo de dato texto, el correcto manejo del tipo de dato texto en las bases de datos es de vital importancia, ya que este tipo de datos contiene una amplia variación de acuerdo con las características de diseño y de almacenamiento de datos. Es fundamental definir desde el diseño el tipo de dato de texto, lo que se debe soportar y las operaciones que se realizarán con este tipo de información, porque el tipo texto tiene muchas formas y muchas variables. Entonces, supongamos que usted va a manejar un estado, miren que yo muchas veces lo digo en la práctica, voy a hacer un género que va a ser un tipo varchar de 1, pero si usted no le especifica, ¿cierto? Él le va a generar un varchar gigante. Ahora, el recorrido de memoria sobre esa porción de código y sobre esa porción de lo que se genera en disponibilidad, el recorrido de memoria, el consumo de memoria va a ser muy alto. Supongamos que usted va a generar ese género, valga la redundancia, y usted le pone 50 caracteres. El sobrecosto en el uso de almacenamiento es muy alto. Entonces, todas estas
todos estos elementos de buenas prácticas de programación también llegan al concepto de las bases de datos. Entonces, defina varchar. Recuerde que la X es un argumento que me permite un rango entre 1 y 8000 caracteres. Ah, cosas que usted tiene que saber. Listo, yo tengo hasta 8000 caracteres. Eh, Profe, ¿y podría guardar y almacenar elementos demasiado extensos? Sí. Defina los char en caso de que necesite una longitud fija, por ejemplo, para un carácter por defecto. Ya texto, miren el texto lo que le va a permitir a usted, hasta 2.000 millones de caracteres. No, es que en un texto. Ah, bueno, para que tengan una idea. En el año 2011, yo estuve en un proyecto y era porque pasó a hacerse todas las declaraciones. En la fiscalía pasaron a hacer todas las declaraciones ya tomadas en PC, porque antes era un tema de máquina de escribir. Entonces dijeron, no, vamos a tomar todas las denuncias, todo el tema de homicidios, todo ese cuento ya por PC. Y nos llamaron y nos dijeron, es que tenemos un problema muy grande y es que se está bloqueando la base de datos cuando vamos a almacenar las denuncias y todo ese cuento. Bueno, y eso le buscamos a ver por qué era el bloqueo y así todos inexpertos, no, eso tiene que ser cadena de conexión, eso tiene que ser los parámetros que le están pasando, hay que mirar los procedimientos almacenados, qué es lo que están recibiendo, vamos a ver si hay función de retorno, si no hay función de retorno. Y resulta que un amigo mío me va diciendo, vení, bueno, entonces un día estamos hablando y precisamente vimos una declaración de la fiscalía y esa declaración es incluso en hoja oficio y todo grande. Y esa vaina tenía como 10 hojas, una denuncia que, por entonces empiezan están en la carrera 45, número 3250 del día 29 de enero del año 2025 a las 11:33 de la tarde cuando transitaba de camisa verde azul el profesor Juan Pablo Vallejo Bernal con cédula tal, quien vive. Claro, eso es una vaina gigante. Y en ese momento me dice el compañero, venga, nosotros no le hemos mirado la longitud a los campos. Y cuando fuimos, claro, y como los de la fiscalía no saben, ellos arrancan escribiendo todo el recital, toda la pastoral, una persona ahí media hora hablando o una hora hablando, y cuando le dan guardar es que la base de datos decía, en su manejo de excepción, la base de datos decía, yo no tengo capacidad para almacenar ese campo. Pero ellos, obviamente, y se los digo mucho en el tema de programación, el cliente no entiende el mensaje de excepción de error que se lanza o el manejo del error. No entiende el try catch o no entiende el try except. Eso no lo entiende el cliente, a no ser de que usted le haga la traducción de ese error que arroja el sistema. Y entonces ellos decían, no, es que se nos bloquea, no, él no se estaba bloqueando, él estaba diciendo en un letrerito abajo, él está diciendo, no es posible almacenar el campo, porque rompe la cantidad y la longitud. Miren lo importante de la creación de software en esta historia, muchachos, para que lo tengan muy presente. Nadie se había fijado en la longitud de los campos. Y claro, el campo descripción de la denuncia, vuelvo y le digo, una persona hablando una hora diciendo, y entonces yo pasé y él me miró feo, y entonces cuando volví a pasar me insultó, y entonces me dijo vieja y fue tantas, entonces yo en ese momento entré a la casa y todo eso lo tienen que escribir textual. Imagínense el concepto. Listo, campo texto hasta 2 millones hasta 2.000 millones de caracteres. No admite argumentos para especificar su longitud. Si usted llama texto es porque tiene todo este concepto disponible. NVARCHAR y NCHAR y NTEX son similares a los tres anteriores, solo que estos permiten almacenamiento de caracteres Unicode. Su rango se disminuye a la mitad de los anteriores ya que utilizan 2 bytes por cada carácter. ¿Cuáles son los caracteres Unicode? ¿Ya los conocen o no? Ustedes ya los han manejado. En programación me imagino que ya los tienen que haber manejado. ¿Sí o no? Recuerden que no estoy viendo el Teams. ¿Alguien sabe ya Los qué Yo son? Unicode, personalmente no sé cuáles sean. Listo. los ¿Qué me Unicode van son los que extienden el ASCII, ¿no? Exactamente. Para eso hay que entender y haber conocido el código ASCII, ¿cierto? Venga a ver por acá. Venga a ver por acá. El código ASCII es así, sí, exacto.
Entonces, miren, por ejemplo, las extensiones del código ASCII, como dice el compañero, es que aquí necesitamos una imagen muy bonita para poder que la veamos. Es esta extensión, ¿cierto? Entonces, profe, venga, ¿qué es lo que significan los caracteres Unicode? Y entonces lo que se conoce como las teclas reservadas del sistema, y entonces todo lo que significa la arroba, el numeral, los signos de interrogación, los de admiración, el signo peso, las comillas, ¿cierto? Para que haya una conjugación. Por ejemplo, miren todos estos elementos eh, que están compuestos en el código ASCII y que de hecho en sistemas de programación, aquí es donde a uno le enseñan y le dicen, venga, no es lo mismo la A mayúscula que la A minúscula, que ya hoy en día en la traducción del código se hace la interpretación para ambos, es un cuento. Pero antes, incluso muchachos, uno se tenía que aprender casi que este cuento de memoria para poder entender y cómo programaba. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, hace muchos años usted tenía que tipear www.hotmail.com en minúscula, porque si usted lo tipeaba en mayúscula, él no se lo reconocía, ¿cierto? O en la dirección de correo electrónico, o por ejemplo sentencias SQL, que ya hoy en día las permite mayúsculas y minúsculas. Este concepto hace que si el campo me va a recibir un carácter Unicode, se disminuye la capacidad, porque la lectura de los caracteres Unicode requiere mucho más espacio en memoria y requiere también que la conversión de hexadecimal a octal sea más grande. Acabo de decir una cosa que espero y aspiro que la hayan visto mucho en todo lo que es la parte de introducción a informática o en matemáticas discretas, cuando se ven sistemas de conversión, decimal, binario, octal, hexadecimal, para que lo tengan muy presente. Muy bien. Nota, para el uso de variables con valores constantes en su longitud, se recomienda utilizar el tipo de variable char, ¿cierto? Miren, por ejemplo, código-departamento va a ser un char de 5 y el código del departamento puede ser Colombia 01, Col 02, Col 03, pero más adelantico a través de una librería lo aprendemos a especializar mejor para que entendamos el concepto de enmascarar, ¿sí? Y esto se puede hacer incluso, se hace la primera estructura y se puede generar automáticamente esa generación para cada tupla. Están los tipos de datos numéricos. Recuerden, aquí estamos hablando en un 95% de los mismos tipos de datos que tenemos en los lenguajes de programación para backend, ¿cierto? Y para front. Entonces, ¿qué pasa? Es de entender que el tipo de dato numérico también tiene su estructura. Entonces, tenemos los enteros, en qué rango van, y recuerden que en los números tenemos el rango desde el negativo hasta el positivo. Tenemos, por ejemplo, aquí los subtipos como los tiny, que es un número pequeño, los small int, que es mucho más pequeño. Perdón, el tiny es más pequeño, el small int es un poco más grande y el big int, que ya es un número gigante. Recuerden que la especialización después del big int ya se hace a través de clases. Por ejemplo, está el Big Integer, pero no Big Int, sino Big Integer completo, que ese ya les proporciona a ustedes un espacio tan grande como la memoria. Pero pues uno no necesita casi nunca un elemento como esos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, Big Int, miren que es un número, pues que ya no sé ni leer ese número. Y cuando necesite uno chiquitico, un tinit. Listo. A nivel de decimales está el decimal exacto, está el decimal con su porción entera y la porción decimal, ¿sí? Como todo lo que sabemos manejar, como lo que es el float, el real o el double en algunos lenguajes de programación, ¿sí? Es exactamente igual. En moneda, dependiendo de lo que usted quiera hacer, y en bases de datos esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces usted desarrolla bases de datos para lo local y nunca tiene en cuenta estos conceptos. Entonces, moneda para almacenar valores numéricos tipo moneda que tienen varios tipos, entre ellos está el money, ¿cierto? Que es hasta 19 dígitos, y el small money, que tiene más o menos 6 dígitos en la parte entera y en la parte decimal tiene 4, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Este es uno de los más delicados en bases de datos, pero así delicado, jodido,
que me descuadra, me daña base de datos, me quita la sincronía con base de datos, me impide sincronización en línea entre la base de datos y muchas veces los sistemas de almacenamiento. Y como de pronto en algún momento lo mencionamos en otra materia, es importante entender que la gestión de archivos y su actualización dependerá de elementos claves dentro del sistema operativo como este señor, la fecha y la hora. Entonces, para almacenar datos de tipo hora en SQL se dispone de dos tipos. El data time, que puede almacenar valores desde el 01 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 1999. Ese es el que tiene alto rigor hoy en día. El data time funciona para todos los sistemas operativos, todos los lenguajes de programación, todos los gestores de bases de datos, todos están al 9999. De hecho, esa cosa que hace Oracle cada 5 años, que son como las especializaciones y las actualizaciones que se necesitan a futuro, dicen que más o menos en unos 100 o 200 años se tienen que extender ya casi que hasta el 19.999 para asegurar un concepto de volumen de información. Estamos hablando que ya hoy en día tenemos sistemas que permiten almacenamientos muy masivos y desde que se inventaron los sistemas hay registro de todo y eso es lo que buscan, pues, que siga persistente. El Small Data Time puede almacenar valores desde el 01 de enero de 1900 hasta el 06 de junio de 2079. El Small Data Time fue abandonado como modelo, que era el primero que había, fue abandonado como modelo cuando se dio el fenómeno del Y2K. ¿Alguno ha escuchado hablar del Y2K, del Y2K o no? Sí, profe. El Pero ¿es un estilo de moda, profe? Señor, ¿Eso no es un estilo de moda? el Y2K, no, Sí. el estilo de moda. Oigan a mi papá, el Y2K fue, pero bien por el aporte, un estilo de moda con el nombre aguanta. El Y2K o el Y2K fue ese concepto que pasó el 31 de diciembre de 1999, ¿sí? ¿Por qué? Eso es una historia muy bacana. Se la deberían, pues los que sean gomosos, búsquenla. Ojo, los sistemas, recuerden que los primeros sistemas operativos y todo este concepto empiezan a nacer por allá en el 55, 56, entre las universidades cuando empezaron a coger todo eso que dejó Alan Turing después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya como el primer sistema de cómputo establecido. Cuando hacen los sistemas operativos se dan cuenta que tiene que haber una sincronía con el número de la hora para poder haber un concepto de actualización. En ese momento se hace el primer reloj computacional y ese primer reloj computacional arranca con 4 dígitos, ¿sí? Y esos 4 dígitos los tenían entrenados desde el año 1900. Desde el año 1900, pues, desde el año 1900, sí. 1900, sí, 1900. Y resulta que nadie pensó que iba a pasar cuando llegara el 31 de diciembre de 1999. Hicieron una primera prueba en 1992 y el reloj pasó a ser 00, 0000. Eso implicaba que cuando llegáramos al año 2000, todo lo que estuviera sobre los sistemas se iba a reiniciar y se iba a perder la gran mayoría de cosas. Y eso tuvo una repercusión a nivel mundial. Las grandes naciones hicieron unos comités que eran los que tenían que ir a llevar esa actualización, pensar cómo iba a ser la actualización, y eso lo hicieron incluso como desde el 94, 95, unas comisiones gigantes que decían, vea, el sistema bancario se tiene que actualizar así, el sistema de bienes raíces, todo lo que son los sistemas de seguridad, los sistemas que ya dependen de funcionamientos con computación, y todo eso en un lapso como de 4 o 5 años lo tuvieron que remediar para que no pasara nada inesperado ese 31 de diciembre. Solamente hubo por allá unas repercusiones poquitas en Estados Unidos, en Brasil y otras por allá en Europa, pero fue muy poco pues lo que pasó. Pero incluso se decía, pues, hasta los sistemas de defensa del mundo ya para ese tiempo estaban empezando a estar montados en computación y fue un cuento muy complejo. Desde ahí
muere el small data time. Ese data time como tal sale en ese concepto y pues para el 9.999 muchachos, no, nosotros no estamos ni nos van a recordar ya siquiera vamos a hacer una parte de la historia como los dinosaurios. Listo. A tener en cuenta, las fechas se ingresan entre comillas simples. Para almacenar valores de tipo de fecha se permiten separadores como el slash, el guión y el punto, ¿cierto? Miren que son tres sistemas diferentes. Entonces está 02/08/ de 2024, 02-08/2024, 02.08.2024, ¿sí? Formatos de entrada. Entonces, aquí hay un cuento muy cuidadoso también, que es cómo es el concepto del dataset format. ¿Por qué? Porque muchas partes del mundo manejan el concepto del día, el mes y el año muy diferente, ¿cierto? El universal de hecho es, es month, day, year, que es el primero, ¿sí? Nosotros colocamos 29 de enero de 2025. Es muy común en el LATAM, Latinoamérica, ¿sí? Pero el casi siempre del mundo es mes, día y año. Entonces depende usted de dónde está jalando la base de datos, qué es lo que usted necesita almacenar, quién va a consumir la base de datos, en qué modelo va a consumir la base de datos, para que lo tengan muy presente. De hecho, incluso hay muchos sistemas que como no les hacen esa traducción y no hacen la aproximación con el horario mundial, muchas veces usted accede a algún sistema y usted se da cuenta que está en otro lado del mundo, porque a veces le dice, ve, ese está alojado en algo el 30 de enero, y dice, pues yo estoy en 29, no, pues que está alojado en algo, pero no le hicieron la traducción de la fecha. Fundamental este señor, para los que se vuelvan DBA. Para ingresar una fecha con el formato día, mes, año, se ingresa dataset, day, month, year. Listo. Muy bien. Y finalmente, finalmente no, faltan dos temitas. El uso del alias. Pero este uso del alias es lo vemos muy por encimita hoy, pero es algo muy bacano para lo que sigue en adelante. Porque cuando vamos a empezar el concepto de las consultas, normalmente la consulta me genera a mí una tupla, o me genera una columna, o me genera una estructura que es temporal para la visualización de la información que yo estoy consultando. Pero en muchas ocasiones no hacemos relación, no hacemos referencia de qué es lo que nos está mostrando esa consulta. Entonces yo puedo nombrar un alias para encabezar el resultado que me va a mostrar la consulta, ponerle un nombrecito, un rotulito. Entonces, para hacer más comprensibles los resultados de las consultas, se puede apelar a cambiar los encabezados de las columnas, ¿sí? Por ejemplo, si se tiene una tabla agenda con un campo nombre, entre otros, en el cual se almacena el nombre y el apellido de varias personas, y se requiere que al mostrar la información de dicha tabla aparezca como un encabezado, como nombre, en el texto. Para ello se puede colocar un alias de la siguiente manera. Entonces, miren, yo estoy haciendo, hacémosle un ejemplo para que usted lo vea más aplicado. Voy a hacer aquí algo más aplicadito. Voy a colocar aquí Shakira, no sé cómo se llama, el apellido de Shakira, póngale Mole López. Aquí coloquemos Tommy Lee Jones. Aquí coloquemos Armando Benedetti. ¿Dónde andará Benedetti? Y acá eliminemos estos dos y vamos a hacer esta inserción que hay por aquí. Hagamos acá porque esa va a ser manual y hacemos esta inserción, ¿cierto? Y apaguemos el identity. Listo. Y si le damos aquí, esta maravilla de SQL, es una cosa muy bacana. Resulta que si yo, entonces miren que en el campo autor está el nombre y el apellido. Yo puedo hacer un select, puede ser del código, del nombre, pero le voy a colocar si lo voy a hacer de seguido, nombre
y apellido. Y apellido no necesito comillas, ¿cierto? Entonces aquí le decimos que from de canciones. Canciones, ¿cierto? Entonces, a ver cómo está aquí. No es código y nombre, sino autor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, él me va a decir, venga, ¿sabe qué? Este alias que usted está colocando aquí es con el que él me va a renombrar la columna, para que usted sepa que está el nombre del apellido. Cuando va a hacer un registro de corrido, entonces no necesito comillas, pero si voy a colocar un nombre grande, nombre y apellido del autor, ¿cierto? Entonces aquí sí necesito cerrarlo entre comillas, para que tengan presente esto. Entonces, cuando yo vaya a hacer una consulta, ¿cierto? Cuando vaya a hacer esta consulta y esta consulta, pero ahorita me dejó, no sé por qué ya no. Cuando vaya a hacer una consulta y necesite renombrar esa columna que me va a arrojar el nuevo dato, yo lo puedo hacer con la palabra, con el tipeado AS y coloco el nombre del campo. De hecho, cuando hagamos muchas consultas de ahora en adelante, vamos a necesitar darle el nombre a ese campo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más nos dice por aquí? Para reemplazar el nombre de un campo por otro, se coloca la palabra clave AS, seguido del texto del encabezado. Recuerde que el alias le puede albergar hasta 128 caracteres, o sea, le puede dar un nombre amplio. Sin embargo, en estructuras de bases de datos, recuerden que entre más simplificado esté el nombre de la columna, mucho mejor. Me están tallando estas cosas horribles. Y por último, ahora sí, vamos a comenzar con el ordenado de los registros. Muchas veces la función de la consulta parte de ver qué es lo que se contiene dentro de alguna tabla o de la conjugación de varias tablas, es ver el contenido. Pero muchas veces también el ordenar el contenido es fundamental, ¿sí? En orden alfabético, en orden de mayor a menor, en orden dependiendo del departamento, entre otros, entre otros. Entonces empiezan a aparecer esas cláusulas muy poderositas y la primera es el order by, ¿cierto? Entonces me dice, ¿qué pasa con el order by? Los resultados que se obtienen después de la aplicación de un select pueden ser ordenados por algún tipo de campo. Yo escojo cuál. Si yo quiero por nombre, o yo quiero por duración, o yo quiero por género, entre otros, entre otros. Para ello usamos la cláusula order by. La sintaxis básica es la siguiente. Hacemos un select, si quiero todo el asterisco, si no, entonces voy nombrando los campos. En este caso, select from nombre de la tabla y me lo va a ordenar por el campo que yo selecciono. Select from table name, order by el campo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si queremos que los registros de la tabla libros, por decir algo, se muestren ordenados por el campo nombre, se utiliza la sentencia select todo from libros order by nombres. El orden que se mostrará será de tipo alfabético ascendente, de la A a la Z. Descendente, de la Z a la A. Y eso también tiene su guiñito. ASC, DSC, DSC, ASC y DSC, ¿cierto? Pero eso ahorita. También si se quiere hacer referencia a varios campos de la tabla y ordenar los resultados por uno de los campos específicos, se utiliza el índice que haga alusión al campo en el cual se requiere la referencia de ordenamiento. Por ejemplo, a continuación queremos que el resultado del select ordenado esté por campo precio. Entonces, select nombre. Alguien acabó de entrar y entró con el micrófono prendido. Gracias. Select nombre, o sea, me va a mostrar el nombre, me va a mostrar el autor, me va a mostrar el precio, pero yo le voy a decir from libros order by 3. ¿Qué es eso? Venga, ordénemelo por la tercera columna. Ordénemelo por la segunda, entonces me lo va a ordenar por autor. Ordénemelo por la primera, me lo va a ordenar por nombre. En este caso lo va a ordenar por precio, en orden ascendente, desde el menor precio hasta el mayor precio. ¿Sí? Si no se aclara el tipo de ordenamiento en la sentencia, esta ordenará por defecto de manera ascendente, de menor a mayor. Para ello, las palabras reservadas es ASC. Y DESC o DESC puede ser utilizada con el fin de cambiar el tipo de ordenamiento al momento de mostrar los datos. ¿Vale?
En este caso se utilizará desc para mostrar mayor o menor. Listo. Esto es como la forma de manejarlos. Ojo con esto. El tipo de ordenamiento debe especificarse al lado de cada campo, pues estas palabras claves afectan el campo inmediatamente anterior. Es posible ordenar un campo que no está en la lista de selección. Ah, el producto de una consulta, yo puedo ordenar por el producto de la consulta, sí, y ya sabe cómo le coloca el alias para que le aparezca el nombre. Es posible ordenar por valores calculados o expresiones. Ah, yo calculé la edad y puedo ordenar por la edad, sí. No es posible ordenar textos largos, no tiene lógica, ¿sí? Los NTEX o las imágenes, ¿sí? Para que lo tengan presente. Profe, yo puedo ordenar por fecha, perfectamente. Puedo ordenar por tamaño del archivo, sí. Puedo ordenar por el nombre, obviamente, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces aquí, trayéndonos esta clausulita, este select, ¿cierto? Hagamos aquí la aplicación y entonces vamos a decirle aquí que nos ordene, hagamos un select de todo, de la tabla canciones, ¿cierto? Y que me lo ordene, aquí puede ser que por la duración, ¿cierto? Entonces tiene que quedar primero 1.45, 3.45 y 4.45, ¿cierto? Entonces aquí le decimos campo duración. Y entonces nos tiene que hacer ese ordenamiento y entonces mire que queda ordenado como acabé de decir. En este caso incluso cambia el código, el subíndice, y es de recordar que este order by no me cambia la estructura de la tabla. Pilas, son dos elementos muy diferentes. Esto es a nivel de consulta, ¿sí? No me cambia la persistencia en tabla. Miren que acabé de hacer el select tradicional y me muestra la tabla ordenada con los elementos y los valores de inserción del inicio. Al aplicar el order by, entonces aquí ya sí me hace ese ordenamiento, más no es persistente en memoria. Si yo le digo descendente, entonces recuerden que por default es ascendente. Si yo le digo descendente, entonces él me lo va a hacer de mayor a menor. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Estas son las herramientas de trabajo que les doy hoy en esta presentación. ¿Qué sigue? El momento evaluativo. Aprovechen y tomen la asistencia, por favor. Los que acabaron de llegar, filosos, pues, porque no son horas de llegar a una clase, muchachos. A ver, por acá. Imagínense. Muy bien. Listo. Y aquí. Profe, qué pena, puedes volver a poner la asistencia. Listo. Entonces, sigue el momento evaluativo. El momento evaluativo es sobre el CRUD. Y entonces, al desarrollar un momento evaluativo orientado al CRUD, quedó larguito para que lo tengamos presente. Listo. Entonces, dice que entramos al compartido y va a estar en la carpeta de momentos evaluativos, ¿cierto? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, entramos al Drive y por aquí tenemos la unidad, bases de datos, tenemos momento evaluativo. ¿Listo? Tenemos momento evaluativo número 4. Mucho cuidado. El momento evaluativo va a ser en los mismos grupos que vienen trabajando hasta el momento. Entonces, el momento evaluativo tiene un paso 1, crea una base de datos con tales características, tiene unas restricciones, tiene un paso 2 que se va a hacer una inserción de datos, como se está sugiriendo allí, tiene unas consultas como las que les están pidiendo allí, y tiene una parte de sustentación como les están pidiendo allí. Listo. Estamos trabajando sobre los temas vistos en la materia. No necesito ninguna creación. Escúchese bien. No necesito ninguna creación con temas que no hayamos visto. Si me puede hacer la tabla más bacana del mundo, me puede hacer las estructuras más bacanas del mundo, pero si me los hace con temas que no hemos visto, no lo califico, para que lo tengan presente. ¿Vale? Valoro mucho el concepto de que sepan cositas.
hago una estructura, le meto una o dos cositas para ir de más, vale. Pero que ya voy a basar el trabajo en eso, no. Y hay una sorpresita, ¿sí? Entonces, para complementar este trabajo, ustedes lo van a desarrollar, hay una parte de consulta, y cómo lo van a sustentar, van a hacer unas consultas, que yo tengo que ver en el trabajo las consultas, cómo las van a estructurar, y hay una parte del trabajo que dice así, vamos a crear un video en el que se sustente la actividad realizada. Deberán aparecer e intervenir en el video todos los participantes del equipo sin excepción. Profe, a ver un nombre como en los CNN en Estados Unidos, John Doe no aparece, entonces no lo ponga en la portada, porque si no va a aparecer en el video, no me lo ponga en la portada. Ah, profe, es que sabe que el parcero después de vacaciones no lo volvimos a ver, entonces no lo ponga, ¿sí? Ténganlo muy presente. La duración máxima del video van a ser 10 minutos, 10 minutos, ¿vale? En la presentación del video deben estar las cámaras encendidas. No necesitan reunirse, lo pueden hacer por Teams, lo suben al mismo Teams y me mandan el enlace con permisos para que yo lo vea, lo pueden subir a un YouTube privado. Profe, es que a mí no me gusta que me vea la gente. No, si usted lo pone privado, eso no lo ve la gente, solamente lo voy a ver yo y después de que lo vea yo, lo puede eliminar, ¿vale? Para que lo tengan muy presente. La sustentación se hace sobre cada segmento del código y su funcionalidad dentro de la solución. Así que tienen que tener gran capacidad de síntesis. Las condiciones de entrega tienen hasta las 11:55 del próximo lunes, porque hay que trabajar. El recurso será entregado por parte de ustedes en UN Virtual, en entrega de momentos evaluativos, ¿sí? Momento evaluativo 4. Ahí está la carpeta lista ya en UN Virtual, ya está montadita. Tenga en cuenta, solo debe entregar el trabajo un integrante del grupo, uno solo. La solución del taller es en este mismo documento, tanto la sintaxis como el enlace del video. ¿Sí? Muy presente esa parte. El archivo será pasado por Turnitin y Just Done. Si este presenta más del 20% de que el contenido fue creado por inteligencia artificial, será calificado con 0,0. Tenga cuidado con este punto, ¿vale? En una actividad que puse el lunes para los de sistemas operativos, que era una actividad que contaba como la mitad de la calificación, me presentaron 20 estudiantes. De hecho, uno me dijo, profe, lo pasé por tal parte y me apareció como plagio, pero el Turnitin en ese sentido sí es muy, muy preciso. Solamente hubo un compañerito que tuvo por ahí como un 37% en inteligencia artificial y el Turnitin me dijo con reescritura, sabiendo que yo ya lo había advertido, ¿cierto? Pero de resto, todos muy bien en sus composiciones. Ahí les dejo ese trompito en la uña, no den papaya con eso. ¿Qué van a hacer? Entonces van a hacerlo planteado, van a tener que hacer varias cositas con foreign key, primary key. Profe, en el tema de enlazar tablas, sí, pero quiero consultas básicas, así las tablas estén enlazadas, ¿vale? Para que lo tengan muy presente. Recuerden que son los mismos equipos los que han venido trabajando. Recuerden que las personas que tienen numerito, les ajusto la calificación con ello, que eso ya lo estaré preguntando el lunes de acuerdo, el próximo miércoles, de acuerdo a cómo vea el desarrollo de la actividad. Tienen hasta el lunes. Eso quiere decir que tienen hasta ese día para desarrollar la actividad. Nosotros nos volvemos a ver el miércoles, porque es un momento evaluativo largo, para que lo tengan presente. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud o aclaración? Profe, qué pena, no entendí. ¿Es hasta el lunes? Tienen hasta el lunes para que lo monten. Hasta, eso es como 2, ¿cierto? 3. Aquí está la Es fecha. 23. Tienen aquí, lunes 3 de febrero, hasta las 8:55 de la noche. Listo, Pilas. profe, gracias. Pilas, no quiero a nadie de profe, es que compañero, lo queremos mucho, pero es que él no se pudo reunir con nosotros, entonces no puede estar en la presentación del trabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Pues estamos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Tiene que ser Dime. utilizando SQL Server, pero podemos utilizar No. cualquier otro motor de base de datos? Otro motor, pero en la temática. Ah, listo. Listo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
No, profe, que sí, ya había pasado el link de la asistencia El link de la asistencia sí lo pasé por el chat. Y aquí está el QR. por el chat. Uy, no, profe, por el Claro. chat no ha pasado nada. ¿Cómo no? Sí, 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 se aparece. Sí, yo lo pasé por el chat. ¿Cómo así? What happened, man? Me vuelvo y lo paso, vea. Sí, claro, claro. Sí, Santiago. Listo, muy bien. ¿Alguna otra duda o inquietud o estamos? Listo. Bueno, mucharejos, espero que les vaya muy bien con este desarrollo. Recuerden que lo montan eh, en UN virtual y recuerden que nosotros nos volvemos a ver las carátulas el próximo miércoles 5 de febrero. Listo. Muy juiciosos porque este es momento evaluativo, creo que es del 20%. Pilas, pues. Cuídense mucho. Chao, chao. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Gracias, profe. A ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Ya, profe, muchas gracias. A ustedes.